Muy buenas a todos y bienvenidos a esta doceava, si así se dice, Fran, doceava o vigésima. Sí, doceava. Ok, listo, doceava versión del Baúl Podcast, con ustedes como siempre, mi persona Rafael Peraza, acompañado por mi gran amigo y compañero Francisco García. El día de hoy venimos a hablarles del siglo IX, el siglo como tal del inicio del auge vikingo, el siglo de la fundación de muchos de los grandes futuros imperios de Europa y también de descubrimientos. La caída del imperio de Sacro Imperio Romano. Sí, bueno, exacto, la fragmentación, porque también duró bastantes años después del Sacro Imperio Romano como tal, y de muchísimos otros acontecimientos, ¿no? El día de hoy, bueno, antes de seguir, tú tienes los datos por ahí de las elecciones de la semana pasada, Frank, creo que sí, ¿verdad? Si quieres ve buscando eso mientras yo lo busco. Exactamente, bueno, nada. El día de hoy, como ya les dijimos, siglo IX. Hoy vamos a hablar de 4 personajes, como siempre, ¿no? Mis personajes en este caso serán 2 personas que son la contraparte del otro, ¿no? Son 2 caras de la misma historia, ¿no? Que en este caso es Ragnar Lothbrok, el primer gran vikingo, el vikingo legendario, y el rey Alfredo el Grande, el único monarca británico que alguna vez se le puso el nombre Grande después, ¿no? En una época donde, bueno, el Grande era bastante compartido por muchos monarcas de la zona, como por lo menos Carlomagno, ¿no? Carlo el Grande. Fran, mientras sigue buscando, ¿ya lo conseguiste? Perfecto, cuéntanos sí. Entonces, ¿cómo quedaron las votaciones de la semana pasada? Okay. Voy a mi pesar, a ver. 51,9% ganador tú, Carlos Martel. ¿50 y cuánto? 51,9%. Yo no pensé que le fuera 31,5% para Don Pelayo. Don Pelayo, de mis personajes históricos favoritos. Tuviste una victoria bastante. Bueno, está bien, toca turnarse. Tercero, 11,11% para el Mansur. Y cuarto, 5,6% para el Papa Adriano. Primero, felicitaciones por tu victoria, Rafa. Yo también sé reconocer una derrota. Así tú digas que no, pero bueno. No, ¿cuándo he dicho que no? Yo no he dicho que no, ¿cuándo? Viste, ya estás poniendo múltiples veces. No hemos comenzado a debatir. No hemos comenzado a debatir y ya estás poniendo palabras en mi boca, Fran. Pero bueno, nada, ya yo introduje mis 2 personajes. Te puedo poner algo más. Ya quisieras tú, esta cuarentena te tiene súper caliente, me imagino. Pero bueno. No te metas en ese tema. Pero bueno, ya yo introduje mis 2 personajes. Si quieres, comenta los tuyos. Perfecto, muchas gracias por mi entrada. Yo por mi parte voy a hablar de Al-Khwarizmi, como se dice en español, y en inglés es Al-Khwarizmi, que es el creador del álgebra. Como tal, es un matemático árabe, creador del álgebra, y también fue filósofo, astrónomo y geógrafo. Y el segundo personaje es... Fue el líder de la Casa de la Sabiduría en Bagdad, que fue creado por esa misma época. Y el segundo es Boris I de Bulgaria, primer emperador del Imperio Búlgaro, valga la redundancia, llamado una de las personas más grandes de la historia, y es un santo igual a los apóstoles de la Iglesia Ortodoxa. Ok, perfecto. Creo que la semana pasada comenzaste tú, entonces bueno, con tu permiso voy a comenzar yo con la figura más polémica. La figura más polémica. Si ustedes que no existió. Si ustedes recuerdan, varios episodios anteriores yo hablé del rey Arturo, una figura bastante debatida su existencia, ¿no? Fran también ha hablado de Sun Tzu, que también se debate un poco, no tanto su existencia, pero se sigue debatiendo, ¿no? Lo mismo pasa con Ragnar Lothbrok, ¿no? Ragnar Lothbrok, a pesar de tener ese estatus de vikingo legendario, los historiadores sí han podido decir que dicho personaje existió. El problema como tal de la polémica que genera este personaje es que se dice que gran cantidad de sus leyendas, si ustedes habrán visto la serie Vikingos, conocerán varias, no son propias de él, sino que era un gran número de vikingos de la época y que para formar una figura legendaria pues se le atribuyeron todas esas acciones a este señor. ¿Qué es lo que sí sabemos como tal, tanto por registros históricos, no solamente en su natal Suecia, sino en Noruega, luego más adelante en Islandia, en la propia Inglaterra y hasta en Francia? Que este hombre, que este primer vikingo legendario, fue de los primeros en salir de la zona escandinava y báltica hacia el oeste, en este caso hacia Inglaterra y Francia, ¿no? Él fue el primer vikingo en lograr desembarcar y mantener territorio fijo en lo que hoy en día es Inglaterra, ¿no?
Lo mismo lo hizo en Francia, aunque nunca mantuvo territorio fijo en Francia, simplemente fueron raids, ¿no? Digamos ataques relámpagos, por así decirlo. Y su figura legendaria se debe justamente a esto. Se le acreditan muchísimas otras cosas, como haber matado dragones, como haber llegado hasta Pisa, lo que hoy en día es Italia, y haber simulado su muerte para que lo introdujeran a una iglesia y luego desde ahí tomar como rehena al arzobispo de la zona y luego salir, ¿no? En la serie de Vikings esto pasa en Francia, pero realmente eso se le atribuye a uno de sus hijos, ¿no? Y esto fue en Italia, no en Francia. Pero lo que todo el mundo llega al final es que esa figura de vikingo, ¿no? De navegantes salvajes, muy ávidos para la guerra y de grandes luchadores y comerciantes, se debe gracias y originalmente a Ragnar Lothbrok. Después de Ragnar, él tuvo una gran cantidad de hijos, 5 oficiales, también se habla de muchos que no fueron oficiales, entre ellos Bjorn Ironside y Ivar el Deshuesado, Ivar the Boneless, que también son comprobados por la historia y que lograron hacer una gran cantidad de cosas, ¿no? Pero lo principal de este hombre viene realmente es con su muerte, porque Ragnar, un poco celoso en la historia verdadera por todos los grandes hechos que estaban llevando a cabo sus hijos, decide apostar que él podía conquistar toda Inglaterra con solo 2 barcos, llenos de vikingos. Él podía conquistar toda Inglaterra. Cabe aclarar que no pudo. Y cayó prisionero en Northumbria, lo que hoy en día es Newcastle, la parte norte de Inglaterra, no Escocia, sino Inglaterra, ¿no? Y es pues apresado y luego es lanzado al Pozo de las Serpientes. De ahí él tiene un gran discurso al final: las valquirias vendrán por mí, cómo chillarán los pequeños puerquitos cuando sepan cómo sufrió el jabalí. Y al final dice: yo me río ante la muerte. Una frase que hemos escuchado bastante en películas y en series. Y se acredita según las sagas islandesas, ¿no? Y las sagas suecas más adelante, que son las principales fuentes históricas de la época, ¿no? Aunque se escribieron más adelante, cabe recalcar que esta fue la primera persona, por lo menos en el mundo sajón, ¿no? En el mundo de habla, en el norte de Europa, en haber dicho esta palabra. Cuando Ragnar muere, al ser una figura vikinga tan legendaria, los nórdicos, que como sabremos eran muy peleones y se la pasaban matándose entre sí, hacen algo que solamente lograron hacer una vez en la historia y fue gracias a la muerte de Ragnar: unirse, y forman el Gran Ejército Pagano. El mismo Gran Ejército Pagano del cual, según los ingleses, tus ojos no podían ver el final de las filas de los hombres. Nunca hay un número oficial, pero se estima que podían ser más de 15.000 hombres, que coño, para la época Inglaterra y Escandinavia no podían tener un ejército tan grande. Estamos hablando del siglo IX, ¿no? 865, creo que fue exactamente la llegada del ejército pagano a Inglaterra. El mismo ejército que no solamente logró invadir Inglaterra por un tiempo, sino que habían 4 grandes reinos ingleses como tal en la zona, que era Wessex en el sur, East Anglia en el este, Mercia en el centro y Northumbria en el norte. Y tomaron todos menos Wessex, que estamos hablando, Wessex no era sino el 10% de la isla. Los escandinavos, en especial los daneses y noruegos, lograron tomar toda la isla, y toda esta unión básicamente se debe justamente a la muerte del padre de los vikingos, que fue Ragnar Lothbrok, ¿no? Ya hablaré un poco más de él ahorita que lo discutamos, pero pues básicamente eso es lo que podemos decir comprobado históricamente sobre esta figura. Ah, eso era antes de que lo discutamos, yo ya te lo iba a discutir. Bueno, ¿no? Primero era, yo creo que no existió, no creo que haya sido tan fantasioso como el Rey Arturo, para mí eso sí es pura leyenda. Pero yo creo que está al nivel de Sun Tzu. Válido. En polémica. Válido, por eso yo dije polémica, sí. Sí. Porque cabe destacar algo, ¿ok? Los eventos históricos que Rafa dicen y que se le atribuyen a Ragnar Lothbrok son totalmente ciertos. La invasión a la isla de Gran Bretaña. Los ataques a Francia. Los ataques a Francia, el sitio a París, que existió. Luego a Pisa en Italia. Pero si revisamos lo que son los hechos de los académicos y los catedráticos en historia, ¿verdad? Ellos dicen que el Ragnar no existió. Más bien, el registro histórico más cercano que hay de Ragnar Lothbrok es en el año 1070. Las sagas islandesas.
las sagas islandesas. Y, o sea, los únicos que hablan de lo que empiezan a hablar de él son los vikingos y los noruegos. Y otra cosa que se dice mucho es que, o sea, sus primeros registros históricos son todos en épicas poéticas. No son en relatos históricos, por así decirlo, que ya en este siglo adentrados la historia no iba tan mezclada ya con la poética. Ya desde padre de la historia, desde Ptolomeo en adelante, si bien, el registro histórico era muy rudimentario, ya existía más registro por escrito, que estaba muy parcializado, pero era lo que se consideraba ya un registro alejado, algo fantasioso de la literatura. Los gobiernos de los hijos de Carlomagno y el mismo Carlomagno creaban escritos anuales sobre las cosas que a grandes rasgos pasaban en sus imperios. Los ingleses también. Muchas cosas que se oyen de todos esos reyes es así. Existen 4, o sea, existe uno, en esa época, porque también es difícil la existencia de Ragnar Lothbrok. En esa época existían 2 reyes daneses que eran prácticamente correyes en Dinamarca, los cuales también estuvieron en incursiones vikingas, sobre todo contra el imperio de Carlomagno, ¿verdad? Que uno de ellos incluso fue culpable del sitio de París, que se sabe que fue a mando de ese rey inglés. O sea, ya ese es un evento que se le puede quitar a Ragnar Lothbrok. También se le pone, porque en esa época estaba el primer rey noruego del que se tiene conocimiento, que era el rey Halfheir, una cosa así se pronunciaba. Halfheir, no sé muy bien. Harald Finnheir. Y ese vino después de Ragnar, y te estás pelando. Sí. No, exactamente. O sea, él fue unos años después, es verdad, de los que se dice los relatos, pero es cuando se tiene sapiencia de que, él vino su primera, por así decirlo, aparición histórica era después de los hechos de Ragnar Lothbrok. Pero claro, se dice que él ya era rey en ese entonces, no fue cuando él ascendió al trono, ya él había hecho incursiones y demás, y es otro de los candidatos históricos de las teorías de Ragnar. No, eso estamos totalmente de acuerdo. Por eso yo te estoy hablando. Se dice que entre los mismos vikingos la figura, de Ragnar se decía, pero no era necesariamente hablando de una persona. O sea, Ragnar también por lo menos del Ragnarok, que era algo así como se decía que, claro, Ragnarok era descendiente de Odín, por ejemplo. Se utilizaba un poco más como guerrero, estas señales, porque los vikingos eran mucho de utilizar estas señales en el campo de batalla, para ellos subirse la moral hasta la millón, llenarse de testosterona y matar y hacer el águila roja a todos los ingleses y irlandeses y escoceses que se encontraban en el camino. Y en eso estamos de acuerdo. O sea, de nuevo, fue la primera de las cosas que dije. Voy a hablar de las cosas que sí se le pueden atribuir. Yo no mencioné que él fue rey de Noruega porque él nunca fue rey de Noruega, como lo fue. No, pero es que yo te estoy diciendo que por lo menos una de las cosas que le atribuiste, el sitio de París. No, yo no. Se sabe que fue. Yo dije que en la serie se le atribuía el sitio a París. Y escucha como lo dije, serán testigos todos los que escucharon, que no, que primero que nada no fue en París, fue en Pisa. Y segundo no fue Ragnar, fue Bjorn, fue su hijo. Eso fue lo que yo dije. Ragnar estuvo en Francia, pero él no estuvo en París. Eso vino mucho. El sitio a París vino después, cuando él ya estaba muerto. A Harald se le conoce. Pero es que de por sí. Ragnar. Es que de por sí, lo que yo te digo es que los otros hechos que tú dices, o sea, se dicen que fueron a nombre de Ragnar, pero no se sabe si fue de verdad Ragnar Lothbrok. No, porque es que fíjate. Se referían a otras cosas que es algo totalmente probable. Claro. Y que existían, o sea, sí se dice que Ragnar fue rey danés, pero se sabe. No, Ragnar no fue rey. Ragnar no fue rey de nada. En muchos, no, pero es que en muchas instancias históricas, claro. O sea, muchos de estos poemarios y demás se expresa la figura de Ragnar. Pero es que tú me estás hablando de cosas que yo no dije. No, yo sé, pero yo lo estoy complementando lo que tú dijiste de que pero si desde ahí es donde parte la leyenda de Ragnar Lothbrok, y ya se sabía que habían otros reyes en ese entonces que pudieron, o sea, que es mucho más probable que ellos hayan hecho esas mismas acciones y se le hayan atribuido a la figura de Ragnar. Por eso. Y que si bien sí existe existencia histórica de sus 3 hijos, pero se dice que también ellos mismos se atribuyeron que eran los hijos de Ragnar, no que eran los hijos biológicos, por así decirlo. De todas formas, y ahí justamente por eso te digo que podemos comprobar. Hay registro de la muerte de Ragnar en Inglaterra, en el reino de Northumbria. Hay un cuadro hecho por británicos incluso de la muerte de Ragnar, él acostado en la piscina de serpientes.
Están los registros también de nacimiento de Ragnar en Suecia. Están registros de ataques de Ragnar en Francia, porque siempre tenía su estandarte del cuervo negro. Y es verdad, tal vez mucha gente podría haber utilizado el mismo estandarte, pero no podemos ser 100% seguros. Está el registro de que Ragnar estuvo en Noruega, está el registro de que Ragnar estuvo en Escocia, en el sur de Inglaterra. Son registros, pero son registros que vinieron posteriores. Incluso la misma leyenda que tú dices, o sea, el mismo cuento, porque al final todo esto se pasaba a través de poemarios y de cuentos. Se habla desde la perspectiva de los hijos, de que claro, o sea, empieza desde los hijos que ellos no, en la historia de mi padre, de Ragnar, pero es lo mismo, que se saben de los hijos, pero que perfectamente por una cuestión de poder, de temor, de estrategia, sí, no, yo soy el hijo pudieron haber dicho, ser Ragnarsson, ser un Ragnarsson ya era bastante. También que era un hombre común. Y Ragnar era un hombre bastante común, claro que sí. Pero lo que voy de todas formas es que sí podemos poner a Ragnar históricamente en varios lugares, no en todos, obviamente, no, se le creó demasiada leyenda alrededor, pero el hecho de que él haya sido el primer nórdico, el primer vikingo, en atacar formalmente Inglaterra, en hacer un nombre para esta raza, si se le puede llamar raza, o por lo menos sociedad, en el resto de Europa, todo ese tipo de cosas van amarrados de la leyenda y el nombre de Ragnar Lothbrok. Y está la imagen de Ragnar Lothbrok, están los cuadros que obviamente se dibujaron más adelante sin haberle visto la cara, claro que sí, pero sigue existiendo ese registro anotado y dicho, obviamente en el futuro por las sagas islandesas, pero también en ese momento por los escribas ingleses y los escribas franceses. O sea, pero es que lo que de Francia no tengo conocimiento. Yo sé que Inglaterra se sabe que se habla de Ragnar, pero a raíz de los hijos que sí se saben que existieron con más seguridad. Pero independientemente, volvemos al tema de Sun Tzu y al tema del rey Arturo, ¿no? Sí, puede estar la polémica, pero de todas formas lo que llegó a representar esa persona y todas las cosas que pasaron a raíz de sus acciones es lo que estamos hablando de la importancia de dicho personaje. Aquí ¿no? te quiero, exactamente, aquí te quiero preguntar. Cuando yo argumenté de Sun Tzu, yo dije que incluso, o sea, así haya sido un cúmulo de personas los demás, que sus acciones anteriores no se vean, su libro del arte de la guerra, hoy en día se lee y se utiliza como un apartado filosófico, aparte de la estrategia militar, y que se utilizó en muchos años en China como estrategia militar, se utilizaba por lo menos para el mundo de los negocios y el mundo del marketing. Tú mismo contaste que el rey Arturo, que fue inspiración para reyes británicos, Hitler, la leyenda de Excalibur, etc. Ragnar Lothbrok, que inspiró mucho después mucho después de ese periodo histórico. Mira, cabe destacar, porque la leyenda de Ragnar más adelante incluso se cristianizó. Porque era una práctica muy común. Claro, muchísima gente no sabe que la primera cruzada oficial de europeos en el Medio Oriente fue un rey noruego que decía ser descendencia directa de Ragnar Lothbrok y que la cultura vikinga tenía que ser expresada a nivel mundial. La influencia de Ragnar también cae en el hecho de haber conseguido más tierras fuera de lo que los nórdicos ya conocían. O sea, los nórdicos realmente pensaban que el mundo era simplemente Escandinavia, parte de lo que hoy en día es Finlandia y el Báltico, y parte un poquitico de lo que hoy en día es Alemania. Sinceramente, esa idea de explorar... No, pero es que Ragnar es el primero que realmente también logra construir con mucha gente barcos que podían llegar a distancias lejanas. La influencia de Ragnar... Escucha. Me estás hablando de momento contemporáneo. Ajá, estoy hablando por eso. Como rey Arturo influyó después. A eso voy, exacto. Más adelante, 100 años después, gracias a esa idea de que hay más tierras alrededor, es que comienza realmente la época de exploración vikinga. El imperio Kievan Rus, eran vikingos los que fundaron el Kievan Rus, lo que hoy en día es Rusia. Y toda esta gente salió a buscar nuevas tierras también por la idea de Ragnar Lothbrok. Yo no estoy diciendo que Ragnar haya sido tan importante como el rey Arturo o Sun Tzu, porque no lo fue. Pero comparado con las figuras de este siglo, realmente creo que el hecho de que uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Inglaterra, que fue la invasión del gran ejército pagano, que fue gracias que se juntó a la muerte de Ragnar, influye bastante. Tal vez no hoy en día, estoy totalmente consciente de eso. Porque tú me decías que el rey Arturo influyó en decisiones, por ejemplo, del siglo XVIII, claro, siglo XV, siglo XX.
Ragnar, ¿qué influyó más allá del siglo XI o XII? Que No, bueno, están no. sus poemas. Realmente, Porque, okay, yo creo que la mayor no me influencia puedes después de decir- su muerte y después de los 200 años, 300 años que duró la época vikinga, habrá sido cuando History decidió hacer una serie que pegó muchísimo, ¿no? Pero de Exacto. resto, obviamente, estamos de acuerdo, no podemos... O la siguiente Game of Thrones. Sí, no, exacto, no te voy a poner O sea, porque a Ragnar al lado del rey Arturo. Incluso por ejemplo. yo lo veo como una... en esta misma época también se dice que por lo menos se escribió una leyenda danesa muy popular que es la de Beowulf. Sí, se dice Solo que fue en esa ese se sabe siglo. mucho más que fue leyenda. Y era algo mucho más regional. Y por lo menos para mí ni siquiera es como de los vikingos más importantes. Tienes al rey Eric, que fue el que llegó a América, casualmente, que conquistó Dinamarca y dijo, sigamos, creo que fue... No, fue su hijo. Eric el Rojo, y no era rey tampoco. Llegó a Groenlandia y su hijo Leif a Groenlandia. Y su hijo Leif Erikson fue el que llegó a... Es el Leif Erikson, perdón, me confundí con el Sí, no, patronimio. tranquilo. Entonces, claro, ellos me parece un poco más importante. Uno descubrió América sin Pero saber que estamos hablando, descubrió pero América, eso fue en ¿sí? 1100, mil y pico. O Sí, sea. yo sé, es más adelante, pero es como tú mismo dices, en ese mismo periodo de 200 años, 300 años. También yo veo, está Eric el Rojo, también un vikingo muy destacado. Tienes por lo menos también, incluso el hijo de Ragnar, Ivar el Deshuesado, que se sabe que existió, supuesto hijo de Ragnar, cabe destacar. Tienes a Harald Bluetooth, que, o sea, también, aunque si bien se hizo mucho más famoso fue por el nombre de Bluetooth, que tiene nombre por eso, pero era el nombre vino relacionado porque Bluetooth es un dispositivo de conexión entre celulares y aparatos electrónicos, y pues Harald Bluetooth fue una persona que tuvo una diplomacia muy buena en unir a todas las tribus vikingas que se la pasaban peleando entre ellos. O sea, entonces por eso yo debo decir, está bien, y dentro de este siglo incluso existen personajes que de verdad se saben que existen. Ya lo veremos, si quieres háblanos de uno. Está bien, yo voy a empezar de Al-Khwarizmi, porque Bulgaria lo quiero comparar directamente con Alfredo el Grande. Dale. Con Alfredo el Grande. Dale. Me parece que tiene muy buenas similitudes. Está bien. Yo voy a empezar con Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi fue básicamente el padre de la álgebra. Muy bien, para que mucha gente se lo ponga en la mente. Hay un libro matemático muy famoso en toda la educación primaria y secundaria latinoamericana que a todos nos dejó traumados porque a todos nos la metió por el orto. Y ese libro es Álgebra de Baldor. Todo el mundo sabe cuál es el álgebra de Baldor. La que mucha gente no sabe es que uno piensa que Baldor era el árabe que aparecía en la portada. Todo el mundo se imagina ya ese final boss nivel legendario del liceo y del colegio. Pero la verdad es que Baldor no era el árabe de la portada. El árabe era Al-Khwarizmi, creador del álgebra, y por eso mismo el álgebra de Baldor es un libro de álgebra, y Baldor es la persona que escribió el libro. Por eso se llama Álgebra de Baldor. Él era el autor del libro, pero la figura del árabe que aparece en la portada, que tanto traumó a estudiantes alrededor de toda Latinoamérica, es Al-Khwarizmi, que es el creador del álgebra. O sea, es muy obvio de que todos sabemos qué es el álgebra, ¿verdad? Todo lo que esto ha implicado en las matemáticas y pues su importancia. O sea, es una persona que creó ecuaciones que se utilizaron después alrededor de muchísimas bases para crear más cosas, y que todo esto tiene repercusiones en lo que es el ámbito de la geografía, la física, la astronomía. Literalmente es el cimiento de lo que sería toda la matemática moderna. O sea, es lo que hablábamos con Diofanto. Que sí, es verdad que existieron matemáticos que hicieron teorías que después serían modificadas y cambiadas, o que estaban erróneas, pero que en su momento igual fueron revolucionarias. Pero es que la que hizo este señor aún se estudia. O sea, fue una persona que puso las bases de algo, pues que hasta este momento que la matemática no ha evolucionado y que es la base de nuestra matemática, y todo lo que comprende esta matemática, que más de un profesor de matemática no le dijo que la matemática lo es todo. O sea, que hay matemáticas en música, en la física, en el aire, todo se puede medir con matemáticas. Es como una ciencia vital básica, igual que la biología, por ejemplo. Todo también tiene álgebra y tiene expresiones algebraicas como los cuadrados, las reducciones de ecuaciones, tiene aritmética y también tiene por lo menos astronomía. Incluso le han puesto un cráter en su honor en la luna.
¿verdad? Y hizo obras menores. Otras cosas que hizo obras menores fueron sobre los relojes solares, sobre el astrolabio, calendario judío, sobre geografía también. Y, o sea, es una persona que aún hoy en día vemos su legado directamente en nosotros. Eso es lo que tengo que decir, porque no me voy a poner con las... Es muy difícil, tiene un libro entero. No me voy a poner con cada minucia y detalle de lo que dijo matemáticamente. Yo no soy matemático ni mucho menos, pero pues sí se puede ver el legado y desde un punto de vista general ya se puede apreciar en todo lo que abarcó. Ah, eso es lo que vas a decir nada más. Pues sí, es que ya eso habla por sí solo. Ah, no, O sea, bueno, pensé que ibas a decir algo por lo que yo lo considero lo más importante que... ¿por qué lo consideras tú lo más No, importante? bueno, si no lo vas a decir tú, no lo voy a decir yo. Porque era como una especie es como la especie de hipatía de Alejandría, No, pero no. En la casa de la sabiduría de Bagdad. Al-Khwarizmi Sí. hace algo importante. Él toma, que mucha gente erróneamente los considera números arábicos, no son arábicos un coño. Que él agarra los números hindúes, que tenían el sistema decimal, que eso no lo tenían los árabes ni Eso es lo ni que los yo conté. latinos. O sea, ya entiendo lo que me vas a decir, que hay que crear unos números arábigos que usamos No, hoy en día. los introdujo, no los creó. Los introdujo. Por eso, pero que por eso que se dicen números arábigos. No, es Cuando que él ni eso no siquiera se era sabe quién lo árabe. hizo. Cabe recalcar que ni siquiera era árabe. Creo que nació en Uzbekistán. No, sí era de Bagdad. No. Él nació él nació en lo que uno de los Tan. Eso sí te lo puedo asegurar. Él no era Es árabe. persa. Exacto. Sí, persa, exacto. Pero es que en esa época estaba en el califato abasí. Él se muda, O sea, obvio, era parte y de eso un era parte, califato. pero claro, como tal árabe no era. Por O así sea, pero decirlo. era musulmán. Sí, por ejemplo, y musulmán hablaba era, árabe. musulmán También era hablaba árabe. totalmente, ¿no? Pero bueno, en fin, es verdad. Yo no mencioné los números porque así yo lo mencioné con mismo Brahmagupta hace unos siglos. Que claro, ya teníamos unos números muy parecidos a los nuestros. Y él introdujo esa idea. Incluso ya Brahmagupta fue el primero en acercarse a nuestra idea del cero. Que posteriormente, Lo eso sí, tampoco ajá. es parte de Al-Khwarizmi. Lo pusieron O después. sea, por eso no lo mencioné, pero es que a mí, más allá de los números, que es como la manera que escribimos nosotros la matemática y la física y todo lo que tenga que ver con un número hoy en día, pues me parece, o sea, la parte algebraica me parece mucho más importante. Claro, exacto. Y de nuevo, Y aquí como pasa con... vas a decir lo mismo, es muy difícil. Como pasa siempre cuando hablamos de matemáticos, me parece importante que de vez en cuando hablemos de matemáticos, de científicos, obviamente. Casi siempre los digo yo, a ti como No, a ti te ay, gusta yo sí estudiar, he tú no los hablado, mencionas. yo sí he hablado bastante más que bueno, yo hablé de hipatía, bueno, yo sé que Plutarco no era Creo que la última que matemático, pero era mencionaste sí fue historiador, pero bueno, nada, hay una cosa que sí te puedo refutar, tú muy bien lo dices, Refuta. él era por así decirlo, el decano de la casa del conocimiento, la casa de la sabiduría de Bagdad, ¿no? Ajá. Que podríamos decir era la versión musulmana de la biblioteca de Alejandría. Exactamente, un lugar donde se puede almacenar conocimiento y donde pues se iba la gente a estudiar independientemente de tu credo o ideología, ¿no? En esta casa de la sabiduría ya tenían muchísimos años recolectando todo tipo de documentos, todo tipo de teorías, todo tipo de propuestas, de postulados de la India, del norte de África, de China, de muchos lados, incluyendo la propia Grecia y el antiguo Imperio Romano, ¿no? Claro, es una sucesora espiritual, Sí, por así exacto. decirlo, de la biblioteca de Alejandría. ¿Y qué pasa? Se le puede acreditar muchísimas cosas a este señor. La cosa, y donde muchísimos historiadores chocan, es si verdaderamente era de él. ¿Por qué? Porque él tenía todo este conocimiento a su disposición y él lo que hizo fue agarrar lo más importante y ponerlo en sus libros. Y sí, por eso se le da demasiado crédito. Pero la gran mayoría, como lo estamos hablando, de tanto de los números como de las ecuaciones, como el sistema de algoritmos y todo este tipo de cosas, ya eran ideas tocadas y ya eran ideas tratadas en muchísimos otros escritos. La cuestión es que... Pero, ¿tocadas por quién? A eso voy. Culturalmente hablando, si tú te pones a ver, en la época dorada del Islam, por lo menos en conocimiento, era muy raro que se le acreditara algo a una persona, a pesar de que esa persona lo haya escrito. Porque se supone que la sabiduría era que el único dueño de la sabiduría era Alá. Era Alá. Exacto. Entonces tú decir, mira, yo me llamo Juan
y escribí este postulado. No. Tú, Juan, escribiste ese postulado y lo diseñaste, pero fue por obra y gracia de Alá. Entonces por eso no se le acreditan muchísimas cosas. Esto es donde muchos historiadores chocan con el tema de algoritmia, porque realmente está esa duda de que sí, él escribió las cosas que estamos hablando, pero es muy seguro de que por lo menos más de la mitad no hayan sido ideas originales de él. Ahí lo importante es que las haya recolectado, ¿no? Y vemos los ejemplos. Aquí Rafa tiene un punto. Al final se le da a él porque él es el autor del libro donde está comprendiendo todo esto y él escribió directamente. O sea, es que aquí hay una cosa. En un grupo de científicos, no, o sea, hasta el día de hoy no trabajan científicos solos. No, al momento de hacer un experimento científico existen muchos colaboradores y demás, y por eso los universitarios entenderán, se creó el maldito formato APA de mierda que nos jode la vida a todos con la tesis o con cualquier trabajo universitario, en el que tú puedes agarrar y cosas que hayan hecho otros, investigaciones que hayan ellos o otras personas, o la misma manera citar a tus colaboradores. Obviamente en esa época no existía eso, capaz y más bien los importantes tratados físicos más increíbles que existen hoy en día, pues no fueron solo el bosón, cuando se creó el bosón, se descubrió el bosón de Higgs hace unos años. O sea, es un trabajo que tiene, es verdad, tiene dos científicos líderes, que fueron los que aparecieron en las noticias, pero hubo más de 250 colaboradores. No, claro, estamos. El mismo trabajo del bosón. En eso estamos es algo claros. muy común en la ciencia. No te voy a negar de que él tuvo colaboradores o no, pero por más que sea, él era el líder científico. Él estaba en directo contacto con el califa mismo del califato, que el cual lo estaba instando y lo por así decirlo, le promovía que él siguiera investigando y, o sea, le pasaba plata y todo. No, claro, lo financiaba. Y al final, es verdad que muchas ideas habrán sido de sus colaboradores y eso, pero por más que sea un trabajo de esto, él al ser, por así decirlo, el científico líder, en este caso, o el más, por así decirlo, el que más sabía, el cabeza, por algo era el decano, sí. por algo era el decano. Que, ojo, ese no era su título. Por él pasaba. Ojo, no era decano para la gente que nos va a decir, no era decano. Sabemos que no era decano, tenía otro título, pero lo estamos utilizando como para darles una mejor idea. Para que se entienda, claro. O sea, a partir de esto, o sea, de él, por decir tú, puede que, uno de sus estudiantes haya dicho, mire, maestro, descubrí esta ecuación aritmética, que no sé qué tal, que etcétera, esto es como algo que podemos llamar algoritmo, bla, bla, y él lo revisaba, y porque él era el que más sabía. Claro, al final de todo. Porque también Sócrates, Platón, Aristóteles, todos tienen discípulos, todos los filósofos tienen muchos discípulos que estaban con ellos, y que podían dar ideas, pero al final se las quedaban esta gente porque era la que más sabía y era la que decían, lo que tú dijiste está bien, pero se puede mejorar, o está bien y pasa, o se puede más porque al final tú eres el sabio, y él era un sabio. Pero mira qué curiosa es la historia, y los propios árabes, musulmanes, toda la gente de la época dorada del Islam, a pesar de que sabían de que este señor era muy inteligente y todo, ellos no fueron los que le acreditaron. Sí, estaba el nombre de él en su libro, pero ese libro estuvo ahí metido en una biblioteca hasta que 300 años después un escriba inglés, en ese momento todavía no había el concepto de británico, llega, descubre el libro, le cambia el nombre a Algorithmi para poder hacerlo en latín, y es que ahí, en ese momento, es que dicho libro comienza a tener la atracción y la importancia que tuvo. Ojo, muy importante, claro que sí, eso no se lo voy a negar. Pero lo que quiero llegar es que... ¿Cómo se llama el británico? No me acuerdo. Sé que es inglés, pero no me acuerdo. O sea... Era un monje, o sea... Es que tal vez durante cientos de años puede que se le haya dado a ese monje inglés el crédito. No. Una cosa bonita. Al monje, o sea, el monje dijo, sino que no podía decir no sé qué, todos esos nombres, sino que le cambió el nombre a latín. Eso, pero la imagen sigue siendo un musulmán. Eso nunca cambió. Claro. Y se le considera, por eso también ellos fueron los que le adjuntaron el nombre en números arábicos, porque pues ellos no iban a decir, vienen de la India. No, los ingleses, mira, esta gente eran los árabes y tenían estas ideas, mira, que son buenas ideas. Pero lo que quiero llegar es que y realmente aquí es donde está la polémica también, como en todas las figuras históricas de hace cientos de años, que no podemos tener tantos registros buenos como
más recientemente, ¿no? Es esa misma cosa. O sea, sabemos que la idea de los números que él escribió también venían de la India. Sabemos que la idea de los decimales venían de la India. Sabemos que muchas de las cosas que escribió también ya estaban escritas desde libros de antes. Pero es que yo no estoy enfocado en los números arábicos. No, yo sé. Pero yo es para poner en el álgebra, ajá. Pero al final las ecuaciones y fórmulas algebraicas que él propuso se siguen usando hoy en día. Por eso tú dijiste que pensabas que lo más importante son los números arábicos, pero la verdad es que no. Incluso para mí esas fórmulas son incluso hasta más importantes porque es la base de múltiples cientos de teorías. Newton no hubiera podido crear sus leyes termodinámicas de no haber contado con el álgebra. O sea, pero no podemos decir que el álgebra... Ni hablar de una teoría de la relatividad de Einstein. Pero no podemos decir tampoco, a pesar de que haya sido lo más importante, no podemos decir que el álgebra es propia de él. Eso es lo que yo quiero llegar. ¿Ah? Claro, no, y estamos de acuerdo. Pero a lo que yo quiero llegar es que no podemos decir que toda el álgebra es creación de él. Es que el álgebra sí, los números no, y los decimales tampoco, pero este es un tema aparte. Porque es verdad que suena la India. Por eso digo es polémica. Y por y eso los algoritmos, hay muchos historiadores que dicen que sí, que él escribió todo y que pues su libro, a pesar de que no fue tan importante, digamos, en el presente cuando lo escribió, su importancia llegó después cuando los europeos lo consiguieron, ¿no? Y pues somos eurocentristas. Imagínate lo importante que fue un algoritmo que ganó la guerra mundial. La segunda. Sí, bueno, sí, porque el código Enigma, yo sé. Ajá, pero bueno, es que a lo que voy siempre, exacto. Está la polémica, ¿no? Y muchos dicen que sí él lo escribió todo. Muchos dicen que no, que es una... No, por eso Mira que yo hice mi tarea y también investigué todo de este señor. Está bien. Bueno, tú hablaste de investigación la semana pasada. Los heavy hitters porque me quiero vengar. Pero bueno, no, de todas formas, como digo, realmente no se le puede quitar lo bailado. Bastante difícil discutir sobre matemáticos, ¿no? Pero bueno, siempre también tenemos que identificarlos. ¿Quieres agregar algo más, por casualidad? No, ¿Te parece que está bien cerrado así? Pasa con Alfredito el Grande. Alfredo el Grande es cómico porque cuando se cierra la historia de Ragnar, prácticamente a los pocos años comienza la de Alfredo, ¿no? Como les dije, ¿no? Hablando de Ragnar, el gran ejército pagano logra conquistar toda Inglaterra excepto por uno de los reinos, que era el reino de Wessex, el reino más al sur y también el más pequeño. Luego de las invasiones y luego de muchos problemas internos, Alfred llega al poder. Curiosamente se supone que él no iba a ser rey nunca, porque primero había tenido amoríos y relaciones sexuales fuera del matrimonio, cosa que ya de por sí lo ponía en malas decisiones para ser rey, ¿no? Pero cuando se muere su hermano, Athelred, así se llamaba el rey de Inglaterra, de Wessex en ese momento, su hijo tenía nada más como 6 años. Y cuando tienes una invasión nórdica pagana en tus puertas, tú no vas a crear un rey de 6 años mandando, ¿no? Entonces, bueno, Alfred toma el poder. A Alfred se le conoce como Alfred el Grande porque bajo su mandato, a pesar de que al principio fue a pagarle a los vikingos para que no atacaran Wessex, tomó ese tiempo para reformar a lo que era Wessex como tal. A estas reformas, así como a las reformas carolinias, se le conoce las reformas de Alfredo como tal. ¿Qué tratan esas reformas? Estas reformas dicen que tienen que haber campesinos y que tienen que haber soldados. Para los que no sepan, en la antigüedad, cuando habían guerras, realmente lo que hacían los reyes era simplemente agarrar a quien sea que vieran por la calle y los metían al ejército. Y esto era igual en Inglaterra, en todos los reinos ingleses. Alfredo cambia esto y dice, tenemos que tener un ejército profesional. Tal vez más pequeño, es verdad, pero profesional. Y mientras tengamos los sectores separados, en especial lo que era la agricultura, que era pues el único sector económico del momento, o por lo menos el mayor, vamos a tener un reino fuerte. Hace estas reformas, comienza a crear la primera naval inglesa, que cientos de años después sería la naval más poderosa de la historia, ¿no? Comienza también a crear fronteras como tal para pues tener y lo que son las guardias de frontera, ¿no? Para estar pendiente de los vikingos. Y cuando los nórdicos, luego de tener casi toda Inglaterra, Escocia, Gales y también Irlanda, deciden atacar Inglaterra superando en números a todos los soldados de Wessex, estos logran evitar que los conquisten, ¿no? No solamente eso, sino que debido a las reformas de Alfredo, que por cierto también cabe aclarar
que en ese momento sabemos que los académicos eran simplemente religiosos, y los vikingos pues... Claro, el clero y los monjes eran los estudiosos. Exacto, y los vikingos pues tenían una sed de acabar con todo lo que tuviera que ver con la religión, matando muchísimos monjes en el proceso. La población y el propio Alfredo ni siquiera sabía hablar latín, y a duras penas sabía escribir. O sea, cuando tu rey no sabe escribir o le cuesta mucho, tú sabes que hay un problema académico en el país. Entonces, bueno, es que igual es verdad que se dice que el problema académico también tuvo mucha culpa de las avanzadas invasiones vikingas. Claro, ¿y quién tuvo un problema muy similar? Los franceses con Carlomagno. Pero Carlomagno comenzó pues a financiar nuevos académicos, ¿no? Entonces Alfredo comienza a agarrar, le pide pues permiso al rey francés del momento, que también tenían buenas relaciones, los ingleses y la gente de Wessex y los franceses del momento, y comienzan a agarrar gente educada para pues traerla a Inglaterra. Y hacen algo bastante peculiar, y que fue el primer monarca en hacerlo. Decide, no solo porque él no sabe hablar latín, pero decide de que las misas y de que toda la información y la academia que estaba escrita en latín por la iglesia tenía que ser enseñada a la gente en inglés. No en latín, en inglés. Verdad, en esta época, cabe destacar que en esta época es que empezaron el nacimiento de las lenguas romances y empezaron el crecimiento de las nuevas lenguas. Claro, pero si vemos el ejemplo de Francia, España e Italia, las misas se daban en latín hasta 1600, 1700, o sea, y esto es el siglo IX. Cosa que también puso mucho problema con Roma, ¿no? Toda la gente de esa época era bilingüe técnicamente, tenías tu propio idioma regional más el latín. Más el latín, pero lo que te digo, había matado casi todos los escribas y todos los monjes, entonces ya nadie hablaba latín en la isla, ¿no? Pero bueno, lo que pasa con Alfredo después, que lo llaman el rey de los sajones, no de Inglaterra, sino de los sajones, fue que logró no solamente repeler a los vikingos, sino dividirlos. Comenzó a dar incentivos para que estos se volvieran católicos en vez de paganos. Comenzó a otorgarles tierras lejanas a Wessex, que él ni siquiera era dueño de esas tierras, pero los engañó para hacerlos creer que sí. Y comenzó a incorporar a los vikingos a las propias fronteras de Wessex. Cosa que más adelante, por eso es que también los ingleses no son tan celtas como sus orígenes, sino que son más europeos del norte, físicamente hablando, justamente por esas mezclas. Y no solamente eso, logró recuperar Mercia, logró recuperar parte de Northumbria, que era el reino del norte, le entregó a los daneses y noruegos que se incorporaran a sus filas lo que era el reino de East Anglia, y con él como tal fue que esa avanzada y ese punto de cambio de la invasión vikinga, que aparentemente iba a conquistar toda Inglaterra, cambia a favor de los sajones, cambia a favor de los britones, de los ingleses, ¿no? Y por eso se le considera Alfredo el Grande, y Alfredo rey de los sajones, rey de los ingleses, ¿no? Más adelante serían los ingleses. Todavía no existía el concepto de Inglaterra como tal en ese momento, sigue siendo Britania. Él fue realmente, y todavía él está enterrado en Westminster, ¿no? Como primer rey, como primer rey de los ingleses. Y a pesar de que su casa, la casa de Wessex, ¿no? No duró sino, o sea, sí, su dinastía, por así decirlo, no duró sino hasta el 1100 algo, porque después, bueno, guerra civil, cambio de reyes, se le sigue considerando como el padre fundador de Inglaterra. No el Imperio Británico, pero sí Inglaterra. El primer rey inglés como tal. A pesar de que él nunca se puso ese nombre, ¿no? Pero sí. No, se dice que se autoproclamó rey. De los sajones, o sea, por eso digo, no existía Inglaterra. Claro, obviamente todavía no existía Inglaterra. Más adelante se le pone rey de Inglaterra. Es un personaje muy bueno y es verdad. Aquí lo único que yo puedo criticar es que, todas sus hazañas y sus hechos y eso, no me acuerdo el nombre del tipo, pero fueron datadas por un historiador galés, si no me equivoco. O sea, pues escritas por monjes en su propia corte. No, se dice, o sea, la mayoría fueron por un historiador galés que era monje, casualmente. Todos eran monjes. Y efectivamente hizo mucho por la educación en esa época, peleó contra los daneses, le logró ganar, es como una especie de Don Pelayo británico. Algo así, algo así. Sí. Pero cuando te pones a ver, primero, el nombre del Grande no se le dio en ese momento, se le dio en el siglo XVI. Más adelante, sí. En el siglo XVI. Y Henry IV intentó que el Papa lo canonizara, también por esas épocas.
y no lo lograron. Y sí es verdad que en la iglesia anglicana a él se le venera. Dicho esto, yo siento que es que, ok, no te puedo refutar que fue muy importante, aunque si bien hay cosas que obviamente están exageradas por leyenda, pero no se le puede pedir mucho a registros históricos de esa época. Es muy local. A lo que me refiero es como que fue algo que ocurrió muy en la historia, ni siquiera de una Britania completa, porque él no expulsó a todos los daneses, él mantuvo un territorio, o sea, ciertamente, y que de allí obviamente es donde viene ahorita la cultura inglesa, británica como tal. Pero por más que sea, al final, o sea, la cultura británica que tenemos hoy día, porque me puedes lanzar y el Imperio Británico y toda esa cultura no es la misma que la de ese momento. No, para nada. Pero... O sea, tuvo muchas influencias. Britania pasó por muchísimas influencias. Hasta francesa. La de la dinastía de los Tudor, por ejemplo, marcó mucho la cultura británica. También la cultura victoriana es muy famosa, ¿verdad? Que fue casualmente la que marcó más el Imperio Británico y la que ha marcado más a todo lo que sería lo que fue la Commonwealth. Yo digo, ok, su legado se puede ver hasta cierto punto, sí. Pero al final es muy específico y aquí yo no te puedo refutar mucho porque me hablaste con hechos y son hechos muy buenos, pero te quiero refutar con un personaje que para mí fue más importante que él. Bueno, pero déjame, ya, muy buen segue, está bien, te lo reconozco, pero déjame refutar lo que estás diciendo. Ok, dale. Es cierto hasta cierto punto lo que estás diciendo, pero ¿qué tienen en común la época victoriana, la dinastía de los Tudor, la guerra incluso de los 100 años y todo este tipo de acontecimientos que cambiaron y marcaron la cultura británica para el futuro? Que todos veían como padre de su nación a Alfredo. Lo mismo pasó con España, a pesar de que Don Pelayo, así como lo hablamos en el siglo pasado, no fue el padre como tal de la España que conocemos hoy en día, se le sigue acreditando padre de los españoles, lo mismo con Carlos Martel. Ni tanto, bueno, en España, o sea, Don Pelayo es de una España primitiva, pero luego lo mismo Alfredo. También esta época, el que se le considera la España, de la España en toda esa época, del primer concepto, no el primer concepto de España como nación, pero sí de lo que fueron los reinos españoles, que fue con el rey Alfonso, que también lo mismo, exacto. Don Pelayo fue rey lo mismo los reyes Felipe II, sí. se le considera también un Don Pelayo fue rey de Asturias, no de España. Claro. Carlos Martel ni siquiera fue rey. Pero pues bueno, se le daba el título de conde, no sé qué cosa. Carlos Magno. No, Carlos Martel. Estoy hablando de Carlos Martel como... Me refiero que como... Carlos Magno fue más importante que Carlos Obvio, no. Y eso lo dijimos el siglo pasado. Pero por lo menos el primer rey de los francos, cuando yo lo vi en ese momento, era Clodoveo I. Él fue considerado el primer rey de lo que sería una Francia. Y considerado por los franceses a sí mismo... Y es como su versión de Alfred, solo que vino unos siglos antes. A eso voy, exactamente. Y se le sigue poniendo lo importante que es que sea el padre de todo eso. Y sí, claro, Alfredo era rey de Wessex, no de Inglaterra. Hoy en día el concepto de Wessex no existe. No, bueno, no, sí existe. Pero no es una región, no es un estado ni nada. O sea, sí, es una región. Pero o sea, no. ¿Cómo es? El príncipe que se casó con la actriz. Sí. No me acuerdo si bueno, o sea, William, Harry, Duque de Wessex. Es Duque de Wessex. Sí, pero Wessex hoy en día, tú ves un mapa de Inglaterra, es como... Creo que es una provincia. No, o sea, varias provincias lo conforman. Es como decir Dixieland en Estados Unidos, que es el sur, o como decir los llanos en Venezuela, que son varios estados. Exacto, un concepto. O sea, más allá, tal vez no sea un concepto político ahorita, pero es un concepto monárquico. Pero es lo que yo te digo, o sea, efectivamente es el padre de todo esto, no te lo estoy negando. Pero, y por eso yo te dije que no te lo iba a refutar, te lo iba a refutar con otro personaje. Refútalo, ahora sí. Porque, yo te puedo decir que Clodoveo I fue el rey de los francos, primer rey de los francos, y es considerado así en Francia. Pero obviamente Francia tuvo múltiples, por así decirlo, influencias después de eso. Así haya sido el primer rey de los francos. Tuviste al rey Sol Luis XIV, Carlos Magno, Napoleón, la Revolución Francesa. Tuviste muchas cosas. Claro. Igual pasa con Gran Bretaña. Y es casualmente es verdad, Alfred the Great o Alfredo el Grande es el único rey británico con el grande. Pero con el grande. Es el único. Pero no es el único monarca. Porque a Elizabeth I también le decía a Elizabeth la Grande. Pero es que ella es reina. No, pero ella no se le decía la Grande.
No, ella Sí, tenía, era uno de ella esos tenía nombres otro. que se le decía. Ella era similar, pero te Bueno. aseguro, pero entiendo tu punto, pero no era Sí, literal o sea, la grande. es que claro, o sea, eso es más como un dato curioso que es gracioso porque es un pequeño cambio. Obviamente es el rey, Sí, sí. pero es que esta era reina, entonces sí, no. muy curioso. De hecho, ella es más famosa por, Yo que- por Elizabeth la Virgen, ¿no? También. Pero sí, ajá, entonces. Bueno, yo quiero pasar aquí con un personaje que no, yo particularmente lo busqué para este episodio, no lo conocía mucho, porque honestamente no es parte mucho de nuestra cultura, una cultura muy distinta a la nuestra, pero eso no le quita lo importante, porque así como, o sea, Alfredo el Grande tampoco lo conocía mucho, No, yo honestamente. sí, bastante. Claro, pero porque tú te dedicas mucho a esto, no sé si lo habrás visto en alguna especie de cultura popular o algo así que se le menciona, pero yo no lo sabía. Estatuas de él en Inglaterra y bastantes también. Yo no he ido a Inglaterra y no No, lo he bueno, yo visto tampoco he ido a tampoco. Inglaterra, O sea, pero. Ajá. Por eso es lo que yo te dije, yo sé que es muy poderoso Sí, sí. para lo que es o sea, muy importante para la cultura anglosajona inglesa. Yo aquí quiero hablar de una persona que es muy importante, incluso más importante que lo que es Alfredo el Grande para la cultura británica, Boris I para la cultura cirílica y la cultura eslávica, que podrá parecernos poco, pero es una cultura que ha influenciado en todo lo que es Europa Oriental y los Balcanes. O sea, todos son eslavos, los rusos, los finlandeses no, son los rusos, los de los países bálticos. Bueno, Lituania, depende. Letonia y Los Estonia. estonianos, por ejemplo, y varios de ellos también se consideran nórdicos, ¿no? Pero ellos Sí, mismos. pero claro, pero no llegan de escandinavos, no tienen Son una mezcla, y hablan eso. con el alfabeto. Lo otro es que hablan es con el alfabeto cirílico, que eso también es súper importante para esto. Para que no sepan, el alfabeto que tienen los rusos para escribir y hablar y todo esto se llama el alfabeto cirílico. Yo incluso tengo un tatuaje con una frase en cirílico. Pero todo lo que era, claro, Letonia, Estonia, Rusia, Ucrania, Bulgaria, Bielorrusia, Moldavia, Serbia, Eslovenia, Croacia, todo lo que eran los Balcanes, la ex Yugoslavia, para dejarlo más ahí, lo que era la antigua Tracia, si bien en Rumanía después adoptaron un idioma latín, tienen muchas influencias, no es parte del alfabeto, si bien otras cosas. Y ok, ¿quién es Boris I? Boris I fue el primer emperador búlgaro. El reino de Bulgaria era un reino que ya existía, que había ganado bastante fuerza en los últimos 100 años de atrás y que tiene yo le encontré mucha similitud con Alfredo el Grande. Alfredo el Grande fue un rey que unificó pues un terreno y lo empezó a crecer básicamente y después siguió creciendo. Lo mismo pasó con el reino de Bulgaria. Cuando Boris I llega al poder, el primer emperador, Bulgaria no era una pequeña cosa, ya era algo bastante formado, pero él también sufrió ataques de una tribu bárbara, considerada bárbara, que los bárbaros no eran solo los vikingos, en este caso eran los magiares, lo que sería después el pueblo húngaro, ¿verdad? Que eso era en esa época, y aparte de eso, sus territorios se los quitó nada más ni nada menos que los bizantinos, que ok, los bizantinos no eran lo que eran hace un tiempo, pero pues seguía siendo una fuerza importante política en la región, ¿verdad? No solamente derrotaron a los bizantinos en el terreno de guerra ni cultural, sino que también los derrotaron en el terreno cultural, porque este fue, por así decirlo, el primer reino eslavo, imperio eslavo que existió. Imperio eslavo. Habían otros tribus eslavas y reinos eslavos, como por lo menos el reino de Serbia, pero bajo el mandato de Boris I, es como por así decirlo la primera fuerza eslava que existió. Tuvo peleas con el mismo imperio de Carlomagno en el norte y les ganó al mismísimo Carlomagno, y después a su hijo, que él le ganó al que le tocaba de ese lado en la separación, creo que fue le ganó al germánico, a Luis el Germánico. Le ganó en esos territorios que tenía del lado germánico, que, o sea, cabe destacar que tienes Alemania, y este reino llegó a incluso ocupar, el reino germánico tenía Alemania y parte de Polonia, y después de Polonia tienes a los estados bálticos. Esto iba a ocupar los estados bálticos, más, ahí justo ese estrecho de Polonia lo logró defender el mismísimo Carlomagno. Estos eslavos lograron dejar de perseguir a los católicos, por así decirlo. Ellos tuvieron su religión ortodoxa, que se separaba de la misma religión ortodoxa bizantina, y tuvieron una muy buena relación con los estados papales, lo cual fue un movimiento
diplomático político muy inteligente, porque si bien no te da una alianza directa con los reinos que se estaban formando en España, con el reino que era católico también en Inglaterra, ni con los reinos germánicos que también eran católicos, evitaba que te atacasen. Y y como descubrieron los franceses en la Segunda Guerra Mundial, es muy inteligente que no te ataquen por dos lados. ¿Los alemanes o los franceses? No, los que descubrieron los franceses en la Segunda Guerra Mundial, que es muy inteligente que no te ataquen por dos lados. Lo descubrieron a las malas, obviamente, pero... Porque efectivamente, este emperador ocupaba todo lo que es Bulgaria ahora, que Bulgaria, República Checa, ocupaba lo que no llegaba a Italia, ocupaba lo que eran los estados eslávicos, que estaba el reino de Serbia, ya existía un reino de Serbia, era pequeño, lo lograron conquistar. Llegó a ocupar una parte de Grecia, no toda, la parte de Grecia que era más al norte, pegada hacia Bizancio, por así decirlo, se la quitó a los propios bizantinos. Militarmente fue una persona que agarró de paso un reino, porque cuando lo agarró era un reino y lo convirtió en imperio. Esa transición es muy difícil de hacer. Agarró un reino y lo convirtió en imperio. Sobre todo estaban bastante desastrosos. En políticas internas, hizo unas políticas internas, por ejemplo, dejó de perseguir a los cristianos. Ahí se ganó, aparte del favorecimiento de los estados papales, pero sobre todo se ganó una paz interna en el reino mucho más poderosa. La economía empezó a ir bien con las medidas que él promulgó y hizo una decisión muy inteligente, que aquí es cuando yo digo que militarmente su ejército le ganó a los magiares, que eran apoyados por los bizantinos, una tribu bárbara, y también le ganó a los bizantinos y le quitó territorio. Y la decisión más inteligente que hizo este rey es aceptar a San Cirilio, y no me acuerdo el nombre del otro, que eran unos monjes catedráticos. Como decía Rafa, en esta época las personas más inteligentes en el mundo católico eran los monjes, que eran los que tenían acceso pues a todo el conocimiento que existía desde la antigua Grecia, ¿verdad? Todo lo que habían transcrito los escribas y demás a lo largo de los cientos de miles de años, pues vino a través para los monjes, básicamente, era totalmente de la iglesia. Estos monjes, así como unos 600 años más adelante se iba a crear un cisma en la iglesia católica, ¿verdad?, entre los protestantes y los católicos, pues no fue un cisma como tal, pero estos fueron unos monjes que se desligaron como tal de la iglesia ortodoxa bizantina, que era una que estaba muy relacionada con lo que era el rey de Bizancio, que no siempre, y por lo menos perseguían a los mismos católicos y demás, y esta era gente que no creía en eso. Era un poco, y dentro de los ortodoxos es un ortodoxismo mucho más moderado, y es el que ahorita se utiliza en Rusia, por ejemplo, se utiliza en todos estos países de la Europa oriental. Por esto mismo él los aceptó en su imperio, y así como el mismo califa de los Abbasí dijo al Juarizmi: mira, trabaja. El emperador Boris I le dijo: aquí tienes un espacio seguro donde tú puedes trabajar. No tiene una ciudad de conocimiento ni nada, pero le dijo que trabaja y creó el alfabeto cirílico, que aún hoy en día es el alfabeto que se utiliza entre todos estos países eslavos. Si bien como idioma para el momento de hablar es un poco distinto, tiene ciertas diferencias, es un alfabeto que se puede reconocer, así como yo, siendo venezolano, puedo reconocer cómo escribo en español, así tengamos acentos diferentes, palabras que signifiquen distintas cosas, pero en escritura reconocemos perfectamente, podemos leer todo lo que entendemos. Incluso yo puedo leer a un catalán, las palabras de un catalán, y puedo encontrar cierta similitud con mi idioma, o las palabras de un italiano, o las palabras de un francés, porque todo en el alfabeto que nosotros manejamos, pues todos vienen de allí, y porque son idiomas similares, porque son lenguas romanzas que vienen del latín. En este caso, aquí salieron, aunque si bien se hablaba latín en el imperio, salieron totalmente del latín y crearon el alfabeto cirílico, y son los santos de la iglesia ortodoxa. Ellos son los creadores de esa iglesia ortodoxa, y ellos mismos promulgaron a Boris I como un santo de la iglesia ortodoxa, e incluso la misma iglesia católica tomó tan así su importancia que también lo llegó a canonizar. No lo llevó al nivel de santo, pero sí lo dejó en el paso anterior, que es la canonización. Ajá. Aquí, ¿qué es lo que digo? Obviamente nosotros no
no tenemos esta influencia tan marcada. O sea, esta persona, si tú vas para Bulgaria, vas para Hungría, Rusia y demás, es una persona tan importantísima en todas estas culturas de la Europa oriental. O sea, ha influido su legado a mucha más gente. Incluso, como siempre hemos dicho, cuando él reinó por bastantes años, si no me equivoco fueron unos 30 años o más, él decidió retirarse del trono. Él no esperó a que los hijos lo quisieran matar, ni dejó un problema de sucesión al morirse. Él decidió retirarse del trono y dejó a su hijo Vladimiro. Cuando su hijo Vladimiro dijo que no me gustan los católicos cristianos, yo los quiero perseguir y echar de mi reino, él regresó, porque él se había ido a un monasterio como monje a rezar y a dedicarse a la oración y al estudio de los católicos. Él regresó y lo depuso. O sea, él regresó sin fuerza ni nada, con pura estrategia y con puro poder de convencimiento. Depuso a su propio hijo, que ya era un rey consolidado, y puso a otro. Y después se volvió a retirar. Él simplemente dijo: a mí no me vas a joder mi imperio, no me vas a joder lo que yo construí. Y se volvió a retirar como monje y murió pacíficamente en el año 907, en el siglo X. O sea, él pasó el cambio de siglo. Y su segundo hijo también fue muy importante, que expandió el imperio a como nunca se había expandido. Es el que logró alcanzar la mayor, por así decirlo, expansión del imperio búlgaro, que era Simeón I, que también él empieza a partir de este siglo hasta el siguiente, pero me pareció que el padre fue más importante. Dicho de todo esto, es entendible que ninguno de nosotros lo haya estudiado ni lo haya oído, porque es una cultura ajena a la nuestra. Pero que sea ajena a la nuestra no le quita ni el legado, ni la importancia, ni que ha afectado a la población de millones de personas. Muy importante que eso sí. Y yo lo que digo es que, a Alfredo el Grande, pero no se le puede quitar, y al final solo influyó en lo que sería la cultura inglesa. Vamos a dejarlo en inglesa. Que terminó conquistando la mitad del mundo, ¿no? Pero claro, pero eso vino más en ese momento uno no sabía que eso iba a ocurrir, primero que nada, y que efectivamente, pero es lo que digo, esa cultura inglesa que conquistó la mitad del mundo, vino con otras modificaciones también, ¿no? O sea, no era exactamente lo mismo, por ejemplo, el gran exponente. Y incluso se pudiera decir de por qué no decimos lo mismo de Don Pelayo, que el imperio español también conquistó la mitad del mundo. Pero fíjate que ese mismo argumento se le puede dar a este señor, porque bueno, sí, digamos, Rusia, el máximo exponente de la cultura eslava en el mundo, ¿no? Realmente, o sea, a mí lo que me sorprende es que no solamente a mí lo que me sorprende es que no se rigió, porque uno pudiera decir, ok, es la persona más importante de la historia de Bulgaria. Incluso hay historiadores que lo han nombrado una de las personas más grandes de la historia. Pero es que su legado traspasó las fronteras de lo que era al principio su país. O sea, se venera entre los ortodoxos en los Balcanes. Claro. Se venera se venera en la misma Bulgaria, en Hungría, que después los Magyar, se quedarían con Hungría y demás, pero aún así adoptarían las tradiciones que ya existían aquí. Gracias a él se promulgó una nueva manera de hablar, un nuevo alfabeto, que es algo totalmente distinto al griego y al latín, que era los que predominaban en esa época, porque hay que destacar que el griego antiguo es verdad, y que llegó su influencia hasta Rusia y los estados bálticos, que al final son entre sí culturas distintas que para nosotros, en una ignorancia que es bien sabida porque son culturas ajenas y exóticas, lo vemos como muy igual, pero se diferencian mucho entre sí. La cuestión, Fran, también es que ten en cuenta que es Europa del Este en ese momento no había nada. O sea, había gente, sí, pero era gente que no tenía escritura, no sabían leer, no tenían nada realmente con lo cual sentirse identificados ni siquiera. Tanto así que incluso el origen de los rusos como tal viene de los vikingos, cuando toman Kievan Rus y fundan el imperio de los Kievan Rus, y más adelante comienzan a crecer y a adaptar ese alfabeto cirílico, porque pues los vikingos, a pesar de que tenían runas, no tenían escritura, ¿no? Al final sí, es verdad, el alfabeto y todo este tipo de cosas es muy importante, la influencia que tuvo, pero tú mismo lo dices, cambia totalmente con la historia, y fue un cambio bastante inmediato, se puede llamar así, no más de 200, 300 años, toda la influencia, digamos, que tenía Bulgaria en estos imperios del este comienza a cambiar, comienza a verse diferente, ¿no?
Porque, coño, si nos ponemos a hablar y a ver realmente la cultura rusa o la cultura ucraniana o la cultura incluso búlgara de hoy en día comparada con la de esta época, volvemos al mismo argumento que tú estás diciendo con Alfredo, ¿no? Es totalmente diferente. Claro, pero yo lo que remarco es que aún siendo totalmente diferente, porque ok. Y aparte, una cosa más, ¿cómo el alfabeto sí lo mandó a escribir él y lo implementó él. No lo mandó a escribir él gracias a él se logró, o sea, estos monjes, no lo pero hizo no él. Lo escribió él. Eran los monjes, o sea, pero yo digo que, o sea, él fue, o sea, básicamente gracias a todo lo que él ayudó a estos monjes y esto, él terminó siendo hasta mismamente canonizado. Sí, o sea, sí. Para ellos es un santo, para la iglesia ortodoxa él es un santo. E incluso se le llama un santo igual a los apóstoles, hasta en la iglesia ortodoxa, claro. Que es una figura que en la iglesia ortodoxa, pero que, ok, no tendrá la misma afluencia de la iglesia católica, pero que en el mundo de la Europa oriental es la iglesia más poderosa y más potente. Sí. Por así decirlo. Por eso es lo que decía, ok, el imperio británico cambió de todo demás. Esta persona fue... La figura de Bulgaria como país existe aún. La figura de Wessex, como tú mismo dijiste, políticamente, o sea, es una región que queda monárquicamente, pero el resto no es nada. Pero si hablamos de la Bulgaria de esa época, era 10 veces más grande que la hoy en día. Entonces... Obviamente, era mucho más grande. Igual ahorita Bulgaria es uno de los países más grandes de Europa. De lo que, bueno, de la Unión Europea, creo que se considera. Quitando Rusia. Creo que está entre los más grandes. O sea, claro, pero el legado... al final su legado trascendió porque no solamente se quedó como el primer rey de tal, fue el primer, o sea, convirtió un reino en imperio, primero que nada, un imperio que después se mantuvo 100, 200, 300 años, no mantuvo tanto, no se compara al imperio romano o al imperio bizantino en su máximo esplendor, pero pues hizo un reino, un imperio, que es lo mismo, Carlomagno con todo lo importante que fue. Hoy en día Bulgaria no es muy grande, déjame decirte, Rumania es más grande. Bueno, pero en comparación ok, tú me dices Carlomagno creó un imperio, pero también fue un imperio que fue gigante, pero igual duró que 200 años, no duró tampoco mucho. Ni después del imperio romano, el único imperio que duró muchísimo tiempo fue el bizantino, porque literalmente tenían esos muros gigantes de Constantinopla que era muy difícil de sitiar, y cada año fueron perdiendo territorio hasta que cayó Constantinopla, hasta que eran solo una ciudad. Exactamente, sí, y esto fue uno, así como Alfredo el Grande sufrió las invasiones bárbaras y los echó, él sufrió las invasiones bárbaras de los Máyeres, y no solo eso, peleó con el mismísimo Carlomagno por el otro lado, o sea, estaba en el medio de su reino, conquistó. O sea, aparte de las guerras, su política interna hizo un periodo de prosperidad en el que pudieron crecer, se dieron muchos avances, como que se creara, como que unos monjes que vinieron exiliados de Bizancio porque no se les permitía ejercer ni hablar, vinieran y pudieran crear un alfabeto. Te estás repitiendo mucho ya, sí, ya escuchamos eso, Frank. Sí, ok, bueno. Pero bueno, te lo digo porque ya vamos otra vez a llegar a la hora y 10. Siempre decimos que esta vaina tiene que ser más corta y cada vez son más largos. Entonces... No es mi culpa que pelees tanto. Tú eres el que tarda media hora hablando de cada personaje, ¿no? Pero bueno, ay, tú también. Es cómico. Yo me pongo a editar y yo busco un momento random. Pongo el mouse donde sea y casi siempre caigo en un momento donde yo estoy callado y tú estás hablando. Pero bueno, está bien. Me pasa lo mismo contigo. Ah, sí. Pero bueno, nada, está bien, amigos. Espero les haya gustado este video. Como podrán ver, bueno, 4 personajes bastante peculiares, bastante importantes a su manera, ¿no? Ya no vamos a hablar, yo me imagino que de aquí hasta el siglo XV, más o menos, no hablaremos de personajes con tanta influencia como lo hemos hablado en siglos anteriores, ¿no? Bueno, hay uno que otro muy interesante. Claro, pero por ejemplo, bueno, exacto, no vamos a hablar de un Aristóteles, no vamos a hablar de un Constantino, no vamos a hablar de un Julio César, ¿no? Claro. Hasta que lleguemos al Renacimiento. Entonces, por ahora lo dejamos así. Viene la era oscura. Estamos en la era del oscurantismo en este momento. Hasta el siglo XIV, más o menos, 15. Así que, bueno. Bueno, cuéntale, Fran, lo que hemos hecho. Cuéntales rapidito qué hemos hecho en Patreon. Por cierto, ya está subido el primer episodio de El Baúl, Patreon. Ustedes quieren saber qué es más absurdo, la guerra de los gemú o la guerra de las cabras. Por lo que vale, por menos que un café sobrevalorado en Starbucks, te puedes meter y averiguarlo. Sí, bueno, exacto. Más adelante estaremos montando también microclips, como un minuto, 2 minutos,
de los debates que hagamos en el Baúl Podcast, como pues para que tengan una mirada a lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, Sí, básicamente eso es todo, amigos. De verdad que, como siempre, gracias por escuchar a estos dos pendejos hablando de cosas que hoy en día no tienen ningún sentido. Y ya, nada, eso es todo, amigos. Yo fui Rafael Praza, junto con Francisco García, para el Baúl Podcast. Así que tengan muy buen día.